Y vamos a comenzar este capítulo teniendo en mente lo que ha pasado. Muy bien. Vemos que Pablo y Bernabé son usados por el Señor. Salen del lugar donde ellos se habían establecido momentáneamente por un periodo de tiempo, que es Antioquía, una ciudad en lo que es el sur de Turquía, hoy en día. Todavía es, por lo que yo entiendo, es parte del país de Turquía en tiempos modernos, sino es muy cerca de Siria, del territorio de Siria, del día de hoy, la Siria del día de hoy. Amén. Y estaban ministrando, estaban yendo por toda Asia Menor, estaban entrando lo que es Turquía, ciudades cerca de Éfeso, estuvieron ministrando a Sergio Paulo, ¿verdad? Que era un procónsul. Amén. Y también tocaron acerca de varias cuestiones en Jerusalén, se juntaron en un concilio para hablar acerca de todo lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles, en medio de las naciones. Amén. Porque definitivamente ellos estaban saliendo a predicar el evangelio, las nuevas de Jesús, que Jesús es el Mesías ha venido, el Mesías ha redimido al pueblo, ha venido a redimir a su pueblo y ha venido a redimir a todo aquel de las naciones que venga a él. Amén. Hemos visto cómo el Señor dijo que él ha venido a las ovejas de la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a todos los que vengan, amén, por fe. Vemos que los apóstoles siguen ese llamado que viene primero. Dijeron que el evangelio viene a los judíos primero, y después de los judíos iba a ¿quiénes? A los griegos. En otras palabras, a un grupo que es no judío, a un grupo de las naciones. Todos aquellos de las naciones que oyeren el mensaje de salvación, se les recibirá, se les instruirá. Amén. De eso estaban hablando, eso es lo que estaban tratando el concilio en Jerusalén, ¿verdad? Unas personas del grupo de la circuncisión, de los judíos que creyeron en el Señor Jesucristo, pero que pensaban que se necesitaba hacer ciertas cosas dentro de la ley de Dios para poder ser salvos. Amén. Tuvieron que juntarse para entender que no es como se hacen las cosas, que primero uno tiene que ser salvo por convicción, tiene uno que tener la convicción de que necesita ser redimido, de que uno está perdido, y de convertirse a seguir las enseñanzas de nuestro Mesías, amén, de Jesús, de Yeshua, como lo conocemos en hebreo, amén. El bautismo es la forma en la que uno dice: yo acepto el sacrificio del Mesías, Él es mi Salvador, yo me bautizo para comenzar mi proceso, un nuevo comienzo, ¿verdad? Así que con eso uno demuestra, en los tiempos antiguos, con eso se demostraba, con un bautismo se demostraba que una persona venía bajo la tutela, bajo la enseñanza de un maestro. ¿Ok? Es los bautismos, es lo que se hacía para ser bautizado bajo el bautismo de un maestro que te va a enseñar, que te va a mostrar cómo seguir la palabra de Dios, cómo interpretarla, cómo debes de vivirla. Amén. Porque hablamos de que no tan solo es de estudiarla, no tan solo es de saber qué es lo que dice, no tan solo es de conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, sino ponerlo en práctica, ¿verdad? Santiago nos dice: no tan solo ser oidores de la palabra de Dios, sino ser hacedores, ¿verdad? Así que es lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé, amén. Estaban ministrando después de que tuvieron el concilio, después de que vinieron y se juntaron y dijeron: espérense, esto de la circuncisión,
que está en la palabra de Dios, sí está en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero se tiene que comenzar del 0 al 1, 2, 3, 4, se tiene que comenzar en orden. No se le puede requerir a alguien que no conoce de la palabra de Dios, que sepa la palabra de Dios de la noche a la mañana. Amén. Tienen que saber qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Amén. Así que estaban discutiendo cómo se debe seguir el proceso de salvación. Y después de la salvación viene la instrucción, el discipulado, el cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entramos al capítulo 16 y vamos a leer Hechos 16 del 1 al 19. Es la porción que nos vamos a enfocar. Versículo 1, llegó también a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, Saulo. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión, estando en Troas. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Amén. Y así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. En el día de reposo salimos fuera de la puerta de la ciudad, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días.
Mas desagradando a esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo, de Jesús el Mesías, que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraban hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Muy bien. Comenzamos con el versículo 1 y vemos que Lucas nos dice que también Saulo, conocido como Pablo, llegó a Derbe y a Listra, ciudades en Galacia. Bueno, estaban cerca de Galacia, son ciudades en Asia Menor. Podemos ver si pueden ver el mapa, podemos ver donde está el ratón. Esta es Derbe y Listra, al sur de Asia Menor. Eran ciudades, y allí en donde estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él. Vemos que empieza a hablar de Timoteo y vemos quién es Timoteo. Timoteo es el hijo de una mujer y se toma el tiempo para decir que esta mujer es judía, una mujer judía creyente. Pero también nos dan la información de que su padre era griego. Debemos de entender que cada vez que en la palabra de Dios se nos da cierta información es con un propósito. No nomás se nos dice que esta mujer era judía porque sí. No nomás se nos dice que su papá era griego, nomás porque se le ocurrió a Lucas decir que su papá era griego. Lo dice por un motivo, porque está relacionado al siguiente pasaje, al siguiente versículo. Hablaban bien de este hermano, de este Timoteo. Tenía una buena reputación Timoteo entre los hermanos, entre los creyentes, aquellos que aceptaban que Yeshua era el Mesías, ¿verdad? Pablo quiso que éste fuera con él. Pablo quiso que Timoteo fuera con él, ¿verdad? Él quería que ayudara a Pablo. Lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos, dice. Okay. Y mucha gente nota este versículo y se llena de confusión y se empieza a preguntar. Bueno, cada persona que decide tomar la palabra de Dios y decide entrar más adentro y decide estudiar y decide hacer justicia a la escritura y leerla y estudiarla, ¿verdad? Se topa con el capítulo 16, así como lo hacen con el capítulo 15, como bien lo mencionó nuestro hermano pastor en su estudio. ¿Ven? Y se quedan preguntándose por qué pasan ciertas cosas en el texto. ¿Por qué me mencionan que la mamá de Timoteo era una mujer judía, una creyente judía? ¿Por qué me mencionan que su padre era un hombre griego? ¿Verdad? ¿Y por qué nos mencionan que Timoteo tuvo que ser circuncidado por Pablo? ¿Verdad? ¿Por qué estamos hablando de esto que se llama circuncisión? ¿Verdad? En este caso estamos tratando a un nivel muy peculiar, muy particular, porque vemos a Pablo que viene y como bien se dice, bien Pablo dijo también que el evangelio se predica primero al judío y luego al griego o al gentil, ¿verdad? Ahora vemos en el versículo 3 que Pablo lo tomó
a Timoteo y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre, que el padre de Timoteo, era griego. En otras palabras, lo que no podemos nosotros a veces entender es qué es lo que estaba haciendo Pablo, por cuál es la razón que Pablo decide que va a decirle a Timoteo, te tienes que circuncidar. No consideramos y no entendemos la razón por la cual Pablo decide tomar esa decisión. Y mucha gente que no entiende el contexto correcto de la palabra de Dios, dice Pablo se está contradiciendo, porque en el versículo 15 percibimos, con nuestra mente occidental, moderna, cristiana, que tiene esa idea de que la ley de Dios ya no se aplica. Bueno, vimos que en el capítulo 15 parece que Pablo nos está diciendo que no tenemos que hacerle caso a eso de la circuncisión, a eso de esas cosas, ¿verdad? Pero luego vemos a Pablo, el siguiente capítulo, que está circuncidando a Timoteo. ¿Qué está pasando? No entendemos el contexto. Nuestro hermano pastor ya habló cómo es que fallamos en entender el contexto del capítulo 15, ¿verdad? Ahora vamos a tratar cómo es que todos pierden el contexto del capítulo 16. Y vamos a tratar de hacer esto brevemente. El propósito, todos digan propósito. Hay un propósito por el cual Pablo decide circuncidar a Timoteo. Hay uno principal y hay dos, por lo menos dos, que son causales de la situación, son causas de la situación por la cual Timoteo está en su naturaleza de una persona que no ha sido circuncidada. De acuerdo a la tradición judía, y voy a decir la tradición judía porque no está en el texto de la Biblia, no está en el texto en los 5 libros de Moisés, en lo que conocemos como Torá, los libros de instrucción de la palabra de Dios. No hay ninguna instrucción que nos defina quién es un hijo, más bien que un hijo es judío porque una madre es judía. La tradición judía dice que si una madre es judía, una mujer judía llega a ser madre, que por definición el niño o la niña son judíos. Y de la otra razón, el otro motivo, si el padre es judío pero la madre no es judía, de acuerdo a la tradición judía, dicen que el hijo o la hija no son judíos porque la mamá no es judía. Eso dice la tradición, tal vez talmúdica, por así llamarle, ¿verdad? No está escrito en la palabra de Dios. Dios no dijo eso. Al contrario, vemos que Isaac es hijo de Abraham. Vemos que Jacobo o Israel es hijo de Isaac, ¿verdad? Vemos que las 12 tribus son los hijos de Jacob, ¿verdad? Y así vemos los hijos de Judá, los hijos de Efraín, los hijos de la media tribu de Efraín, de Manasés, la tribu de Dan, la tribu de Aser, etcétera, 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 llamado por los padres, ¿verdad? Decidieron los judíos de Judá en aquel momento, para preservar su cultura, más allá, para preservar la doctrina y la tendencia a seguir la palabra de Dios, ellos procuraron decir que el linaje de la identidad judía se transmite por medio de las madres de Judá, las madres del pueblo, ¿verdad? Y es por eso que vemos en este caso que se recalca el hecho de que la mamá de Timoteo era judía. Por ende, Timoteo se define bajo los estándares de la ley judía, que son los estándares de la tradición judía, la ley oral que nuestro hermano pastor mencionó en el capítulo 15. De acuerdo a la ley oral, no a la ley escrita, sino a la ley oral
de los ancianos, que es por lo cual muchas se guiaban en aquel entonces, ¿okay? Porque esas tradiciones encompasan muchos aspectos de la vida en aquel entonces. Así que vemos creyentes que todavía tienen algunas de estas nociones, ¿verdad? Y por eso se dice que Timoteo era judío. Ahora, ¿a qué importa todo esto? ¿Por qué estamos tratando con todo esto? Porque veamos el propósito de Pablo al llamar a Timoteo. Él lo quería usar a Timoteo porque era una persona, era un joven confiable, íntegro, una persona que era dedicada, que podía ser útil al ministerio, ¿verdad? Y Pablo iba a ministrar primeramente ¿a quién? Porque el evangelio se tiene que predicar primero ¿a quién? A los judíos. Y luego, si el judío oye bien y si no oye, pues nos vamos al griego o al gentil, al que no es de la nación de Israel, que no está bajo convenio con el Señor, ¿verdad? Muy bien. Así que por esa misma razón, ¿ok? Porque Pablo va a tratar de ministrar a gente que conoce más de la palabra de Dios, porque Pablo va a ministrar a una gente, a una audiencia que tiene un compromiso más allá con la palabra de Dios. Porque Pablo no va a ministrar a gente que no sabe, que no está familiarizado con la naturaleza del pacto de Dios. Es por eso que él le dice a Timoteo, te voy a circuncidar, te tienes que circuncidar. Porque la gente con la que vamos a tratar, no es un gentil que no entiende, que no sabe para qué dirección es arriba, no sabe qué dirección va. Una persona que no tiene identidad de acuerdo al pueblo de Israel. No estamos tratando con gente ajena a los pactos de Dios. Vamos a tratar y vamos a ministrarle a gente que sabe de la palabra de Dios, que sabe que sus padres los deberían haber circuncidado al 8º día. ¿Me explico? Son gente que ya están iniciadas en cuanto a la palabra de Dios. No están tratando con novatos, gente que tal vez como Cornelio, más atrás, que ellos sabían que hay un Dios y que el verdadero Dios es el Dios de Israel. Y ellos estaban tratando de aprender a cómo ellos trataban, a cómo ellos podían. Ellos estaban tratando de hacer las cosas, pero tal vez todavía no habían sido circuncidados porque no estaban a ese punto de compromiso. No había llegado ese momento en el cual tal vez el Señor les dice, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto, ¿verdad? Es por eso que nuestro hermano pastor dijo, ¿te estoy diciendo que te circuncides? No. ¿Te estoy diciendo que no te circuncides? No. ¿Ok? Eso te lo tiene que decir a ti el Señor, si lo tienes que hacer o si no lo tienes que hacer. ¿Ok? Pero en ese momento Pablo sabía que se iba a tratar con gente que estaban en otro lugar en su obediencia a la palabra de Dios. Y es por eso que le dijo, siendo tu mamá judía, deberías de haber sido circuncidado al 8º día. La cosa es que por causa de tu papá tal vez, por causa del papá en aquel entonces, como no era judío, el papá tal vez dijo, oh, no le hagas eso a mi niño, ¿verdad? Porque no es cosa, es cosa que puede parecer seria y es de consecuencia, claro que sí, ¿verdad? Amén. Es un procedimiento quirúrgico técnicamente, aunque Dios preparó físicamente ese día, porque al 8º día, como mencionamos también, es el día en el que hay la mayor concentración de vitamina K, y la mayor concentración de protrombina, que son sustancias, son compuestos químicos en la sangre que se suben a tal grado de concentración en ese día, en el 8º día de la vida del niño, del bebé, se suben astronómicamente esa cantidad por ese día, solamente en el 8º día.
Los detalles de Dios. Es un gran detalle de Dios. ¿Por qué Dios hace eso? Que al octavo día sube la vitamina K y sube protrombina a unos niveles astronómicos en la concentración en la sangre del niño, del niño, del hombrecito, del niño, del varón. Porque Dios había dicho que al octavo día tienen que ser circuncidados. Y esos son los compuestos que se necesitan para que ese niño no se desangre, para que la sangre se coagule cuando le hagan esa cirugía, ese procedimiento, todo salga bien. Mire que si Dios está en los detalles, ¿okay? No al tercer día, no al séptimo, no al 12, no al 11, no al 100, al octavo día. Dios ya lo sabía. El pueblo de Dios que estaba bajo pacto ya lo sabían. ¿Ok? Nosotros en el siglo 21, perdón, todavía, ya estoy cambiando de siglo. No lo fuimos a conocer, esto no lo descubrimos hasta el siglo XVIII, siglo XIX, hace 100, 200 años. ¿Ah? No se conocía, no se sabía, hasta que por fin se midió y se pudo saber que en el octavo día eso sucede. Los detalles de Dios. Dios está en los detalles. Y si Dios permite que eso suceda, es por una razón. Amén. Gloria a Dios. Pero Pablo estaba tratando con gente que tenía otro nivel de compromiso. Tenían estaban en otro lugar en cuanto a la instrucción de Dios. Amén. Seguimos. Y vemos que después de que sucede la circuncisión de Timoteo, pasaron por ciudades, dando el edicto a las ciudades donde iban, donde fueron a predicar, donde establecieron ministerios, donde establecieron congregaciones, donde había discípulos gentiles, no judíos, que estaban creciendo en la fe, que estaban siendo discipulados, que se les estaba enseñando la palabra de Dios, que como dice Santiago en el capítulo 15, versículo 21, que estaban juntándose en los días de reposo para aprender la palabra de Dios y poco a poco aprender por qué se hace esto, por qué se hace el otro, o por qué no se hace esto ya, o por qué no se hace aquello, ¿verdad? Porque ya somos miembros del pueblo de Dios, ya no somos del mundo, ya no somos extraños a los pactos de Dios. Ahora tenemos que caminar diferente, comportarnos diferente, hablar diferente, pensar diferente, celebrar diferente, comer diferente. Está en la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, todo es gradual, poco a poco. Como dijo Pablo en el capítulo 15, no podemos darle una carga que no pueden cargar. No se les puede venir a dar una cachetada con la palabra de Dios. Y debes de saber esto, ya deberías estarlo practicando. No, es de gloria en gloria. Y cada persona está a un nivel diferente, queriendo subir en su compromiso con Dios, en su relación con Dios, y a subir en su nivel de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Así que iban dando el edicto, iban dando el acuerdo al que llegaron, ¿verdad? De que en el capítulo 15 se decidió que no tienen que ser circuncidados para ser salvos. Para ser salvos, nada, ningún corte, ningún procedimiento que nosotros podamos, ninguna acción que nosotros podamos hacer nos va a salvar más, ni menos. No puede salvarnos. Porque la salvación no viene por tratar de obedecer la ley de Dios, las instrucciones de Dios. Que las instrucciones de Dios son para vida. Cómo seguir el estilo de vida de un discípulo de Dios, a lifestyle. Sin embargo, no nos dan la salvación. De otra manera, ¿para qué Jesús sacrificó? ¿Por qué Yeshua se fue al madero a morir? ¿Por qué virtió su sangre? ¿Por qué? La única razón por la que lo hizo es porque no hay nada en el mundo que alguien pueda hacer para salvarse a sí mismo. Así que la salvación no depende de que si yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello.
Para la salvación no importa. La salvación, tú decides ser redimido por nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo el sacrificio, tú acéptalo. Ya que aceptas su salvación, ahora sí, aprender la palabra de Dios, las instrucciones para poder vivir la vida conforme a nuestro Señor. Nuestro Mesías nos dice que la vivamos. Es para estilo de vida, no es para salvación. La salvación viene de Él, pero el estilo de vida viene por medio de su palabra que Él mismo le dio a Moisés para darle al pueblo, para darnos a nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Es bueno nunca confundir esas dos cosas. La salvación solamente viene por nuestro Mesías. Es la única razón por la cual virtió su sangre, porque no podía, nada más nos podía salvar más que Él y su sacrificio. Lo demás ya es nosotros mostrándole a Él que lo amamos y que reconocemos su sacrificio que hizo, y nos damos a Él en obediencia a su palabra, la interpretación que Él nos da de su palabra, cómo seguir la Torá de Moisés, la enseñanza y la práctica que se muestra en los profetas y la demás enseñanza que está en los escritos y aún en las cartas del Nuevo Testamento, de los escritos de los apóstoles y también lo que podemos aprender dentro de los evangelios. Amén. Gloria a Dios. Entonces iban por todas las congregaciones a decirles, esto es lo que se ha decidido. Primero bautízate y luego aprende la palabra de Dios. Amén. Y pasaron por Frigia, la región de Frigia y de Galacia. Pero fíjese lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Fíjese lo que dice. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Cómo está eso? Y cuando llegaron a Misia, otro pueblo, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu de Yeshua no se lo permitió. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Veamos en el mapa. Veamos en el mapa. Acá abajo donde está el ratoncito, el indicador, está Jerusalén. Y ahí es donde se juntaron el concilio, hablaron el capítulo 15, calmen a todos, no tienen que hacer algo que no saben, no entienden todavía, que aprendan la palabra de Dios primero, no se tienen que circuncidar, nomás que hagan estas primeras 4 cosas. Las primeras 4 cosas que eran no comer ahogado, ¿okay? Animal ahogado, o sea, sacrificio ahogado, no hacer inmoralidad sexual, porque es lo que se hacía en los templos de los dioses. Los paganos creían que el tener relaciones sexuales con las prostitutas, las sacerdotisas en sus templos paganos, según ellos era un culto a ese Dios. Dios los ayude, ¿verdad? ¿Y qué era? Son 4, se me olvidan ahorita. Son 4. No, perdón, gracias. No tomar la sangre, no consumir sangre, porque vemos en el libro de Levítico 17 que la vida está en la. Muy bien. Y había una cuarta que se me olvida ahorita, no me acuerdo. Son los 4 edictos principales. Dicen, comiencen con esto, les dice. Ustedes apenas están gateando, comiencen haciendo estas 4 cosas. Okay. Y luego conforme van de sábado en sábado, de reposo a reposo, aprendiendo la palabra de Dios, ya van entendiendo más que lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Van de ahí, se van a Antioquía, de Antioquía paran en Tarso, siguen a Derbe y a Listra, y es donde se topa con Timoteo. Ahí es donde adquieren a Timoteo, lo circuncidan, porque van a tratar con judíos, gente que conoce la palabra de Dios y sabe cómo se vive, ¿verdad? Pero van a entrar aquí, la región de Galacia, por donde está el número 1. Al lado derecho está Galacia y al lado izquierdo está Frigia. Y ellos vinieron aquí con la intención de tratar de ministrarle a gente, buscando judíos a quien predicarles. Después de los judíos se iban a ir a los griegos y a los demás de las naciones.
Pero miren lo que el Espíritu de Dios hace. El Espíritu de Dios les dijo que N-O, no. Bueno, ¿qué, Señor? No, ¿qué no quieres que le prediquemos a las naciones? Bueno, ¿qué no quieres que vayamos a ser discípulos de las naciones? ¿Y bautizarlos en tu nombre? ¿Cómo está eso de que no? Ok, Señor, yo no voy a hacer nada a fuerza. Yo no voy a hacer nada que tú no me digas que haga, Señor. I'm not going to do something you tell me not to do, Lord, right? ¿Verdad que sí? Somos obedientes. Así que deciden ir, trataron de ir a dónde dice el versículo. Llegaron a Misia y entraron a Bitinia. Misia y Bitinia, ¿dónde están Misia y Bitinia? No, parece que están en la misma región. Misia y Bitinia, están acá al norte. Acá en el norte, ¿sí ven dónde está el cursor? El ratoncito. Acá está. Quisieron ir para acá, pero miren lo que dice el texto. Dicen que el Espíritu de Jesús se los impidió. Señor, ¿que no quieres que le prediquemos a las naciones? Así que se pusieron a orar. ¿Sabes cómo sé que se pusieron a orar? Pasando por Misa, descendieron a Troas. Okay. Ellos estaban tratando de ser económicos. ¿Quién tiene un negocio y trata de gastar más sin tener resultados en su negocio? Nadie. Señor, están caminando, están poniendo esfuerzo, tiempo, llegar a Frigia y a Galacia. Nada. Ni una alma se salvó, ni una alma se le predicó, ni una alma se comprometió a ser discipulada. Nos vamos a Bitinia, más al norte, caminar más. El Señor se los impidió. No. Bueno, vamos a seguir caminando. Miren, el propósito era de ir de Antioquía, donde está el círculo amarillo, ir aquí, está más cerca, aquí parar. Y el Señor dijo, no, donde está el número 1, no, quiero ir para acá, tampoco vas a ir acá, dice el Señor, en Bitinia. Entonces te vas a venir para acá, camina más. Hasta Troas se fueron, a la costa, se fueron a Troas. Allí a la orilla con Grecia. Donde está el número 2 es Grecia. Ya es Grecia ahí. Aquí es Asia Menor, que es Turquía hoy en día. Y aquí está Grecia, siempre ha sido Grecia, ¿verdad? Entonces llegan a Troas y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Cuando Pablo tiene una visión, ¿de quién es esa visión? Es una visión que viene ¿de dónde? De Dios, ¿verdad? Y la visión era de un hombre de Macedonia que estaba de pie suplicándole, no pidiéndole, suplicándole, ven, diciéndole, ven, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿verdad? Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. Aquí Lucas está incluido ya. Aquí Lucas está en la acción, porque miren cómo dice él, enseguida procuramos ir, dice Lucas. Él estaba involucrado directamente en este movimiento. Y persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Era una persuasión, o sea, la visión que él tuvo no era de, vengan, no, vengan que necesitamos ayuda. Imagínense cuando uno tiene una visión, ¿okay? Mucha gente tiene visiones cuando comen pizza o los tacos de la noche. No era ese tipo de visión, era visión de Dios. Amén. Versículo 11. Así que zarpando de Troas navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. En otras palabras, ellos ya estaban dirigiéndose a Samotracia y Neápolis. Terminaron ir a Samotracia y Neápolis. Esa es ya la costa de Grecia.
Ya están entrando a la región de Macedonia, que está muy lejos de donde llegaron a Antioquía, después de ir a Jerusalén. Es lejísimos, lejísimos. Pero llegaron a Filipo. Llegan a Filipo, después de llegar a la costa se van a Filipo. Ya estando en Filipos, que es una colonia romana, se quedaron en esa región, en esa ciudad, varios días. No nomás se quedaron esperando, ahí nomás sentados, pero se quedaron varios días, están esperando. Y cuando una persona espera, no nomás está ahí con los dedos, jugando con sus dedos. Está, Señor, estamos esperando tu dirección. Señor, guíanos. Señor, muéstranos. ¿Será aquello? Señor, si es tuyo, que así sea. Si no, uno está orando, ¿verdad? Y dice que en el día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta de la ciudad, obviamente. Cuando se dice fuera de la puerta, se trata de la ciudad, las puertas de la ciudad. Y a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Muy peculiar. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo es que ellos piensan que a la orilla de un río pensaban que habría un lugar de oración? O sea, qué estoy perdiendo yo aquí? ¿Qué es lo que no entiendo yo aquí? O sea, no entiendo qué está pasando aquí. Que salieron de las puertas de la ciudad. Ok, puedo entender que no están en Jerusalén. Bueno, y si estuvieran en Jerusalén, bueno, que parece que era Gilel. Gilel parece que les permite, bueno, en día de reposo puedes salir fuera de la puerta de la ciudad. Y puedes caminar hasta el Monte de los Olivos y de regreso, pero ya más allá, ya como que ya estás trabajando mucho, como que ya estás trabajando, ¿verdad? Parece que siguieron el reglamento de Gilel y no el de Shammai, porque parece que Shammai era más estricto y decía, en el día de reposo no salgas de la ciudad, no salgas de las puertas de la ciudad. Pero como no están en Jerusalén, ¿verdad? Y tal vez seguían la enseñanza de Gilel, salieron de la puerta de la ciudad, fueron a buscar un río. Pero ¿por qué están buscando un río? ¿Por qué están buscando un lugar de oración? ¿Por qué piensan que van a hallar un lugar de oración al lado de un río? ¿De dónde viene eso, hermano? Antes de llegar al templo, dígalo al micrófono, gracias, hermano. Para lavarse a sí mismos. Ok, pues es una posibilidad, pero veamos algo. Ok, no voy a mostrar los textos por falta de tiempo en la preparación, pero veamos estos versículos que están ahí arriba, porque se percibe de que hay revelación al lado del río. Se percibe que hay revelación a los lados del río. Vemos en el Salmo 137, versículo 1, mención de un río. Hasta se le hizo una canción a ese versículo, a esos 2, 3, 4 versículos. Por los ríos de Babilonia, donde nos sentábamos, donde llorábamos mientras nos recordábamos de Sión, dicen los versículos. Mientras estábamos sentados al lado de los ríos de Babilonia. Pensando, la canción dice pues, lo que dicen los versículos. Señor, ¿cómo te vamos a alabar en tierra ajena? Básicamente lo que dicen los versículos, ¿verdad? Salmo 137, versículo 1. Están arriba para que le tomen foto, para que lo vean después en YouTube, ¿verdad? Gloria a Dios. Ezequiel 1:3 también vemos en Ezequiel 1:3 que Ezequiel 1:1 y Ezequiel 1:3. Okay, aquí puse Ezequiel 1:3 porque es más directo. Y vemos que está al lado del río Gebar, okay, en las ciudades de los medos y los persas está Ezequiel cuando recibe la visión, recibe una visión de Dios. Y así es como abre el libro de Ezequiel, la visión de Dios que lo deja impactado, escribe todos esos capítulos en su libro, Ezequiel, ¿verdad?
Vemos en Daniel capítulo 8 versículo 2, ¿dónde estaba Daniel cuando recibió una visión? Estaba al lado del gran río Éufrates, que se llama Hidekel, el Hidekel, okay, que parece que es el Éufrates, si no me equivoco. Sí, Hidekel. Daniel capítulo 10 versículo 4, ahí es donde también Daniel recibe otra visión. Okay. Daniel capítulo 12 versículo 7, vemos que Daniel nuevamente recibe una visión donde están los ángeles encima del río. Y por lo que yo entiendo es el mismo río, el Éufrates, el Hidekel. Okay. Si alguien quiere leer algún versículo que tengan ahí de estos. Ok, lea el salmo, por favor, con el micrófono. En español o en inglés, como quieras. ¿Lo tienes en español? Ok. ¿Alguien tiene algún otro versículo? Uno de esos, Daniel 8, Daniel 10. ¿No lo tienen? ¿Tienes uno? ¿Cuál tienes? En inglés, todo lo tienen en inglés. Léalo en inglés, en el micrófono. Just the first one. Los primeros versículos. Ahí está. Oh, Psalms 137. By the rivers of Babylonia, there we sat down, yes, we wept when we remembered Zion. ¿Qué dice el siguiente versículo? Oh. It says, we hung our harps upon the willows in the midst of it. For there those who carried us away captive asked of us a song, and those who plundered us requested mirth, saying, sing us one of the songs of Zion. Next verse. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? If I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. If I do not remember you, let my tongue cling to the roof of my mouth. If I do not exalt Jerusalem above my chief joy, remember, O Lord, against the son of Edom, the day of Jerusalem, who said, raise it, it is to its very foundation. O daughter of Babylon, who are to be destroyed? Okay, pause. What are they doing? Remember, O Lord. Recuerda, oh Dios, dice el versículo. Recuerda lo que hizo Agag, el hijo de a todos los que Agag era un enemigo, el edomita. Agag el edomita. Empezaron a orar, empezaron a suplicarle a Dios, ¿verdad? Así que vemos que al lado del río vemos que los profetas buscan un lugar donde, alejado de todo el bullicio, bajo las corrientes de agua, porque representan agua viva. ¿Qué es lo que hay en la Nueva Jerusalén? Cuando la Nueva Jerusalén baja del cielo, ¿qué es lo que hay? Hay ¿qué corre? ¿Qué corre en medio de la ciudad? Un río, ¿verdad? Un río. Agua. Simboliza el agua de vida. ¿Ok? ¿Verdad? Porque Jesús es nuestra agua de vida. La palabra de Dios. Buscar su presencia. Es simbolismo, simboliza. Y es por eso que la tradición judía, una tradición buena, no es una tradición mala, nada mala, ¿verdad? Porque el templo está en Jerusalén, pero se puede buscar a Dios y se puede orar en cualquier lugar. ¿Y por qué no? Si los salmos, en los profetas vemos que ellos iban y tenían visión y recibían de Dios en los ríos. Es por eso que vemos que había en el día de reposo, al lado de un río, pensábamos que habría un lugar de oración. Por eso estaban pensando eso. Y nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Le hablaron a las mujeres que se habían reunido. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Podrían haber sido griegas? ¿O de Asia Menor? ¿Mujeres de Troas? No, ¿verdad? Porque estaban en el día de reposo, el sábado. Ok. El no judío, a cualquier día, trata de trabajar, trata de hacer, trata de hacer avaricia, trata de hacer ganancia, ¿verdad? Pero el judío el sábado, no.
Así que si esta gente se había juntado al lado del río en un sábado, en un día de reposo, ¿qué te dice de estas mujeres? Vemos en el versículo siguiente, el 14, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia. Ya empezó a predicar Pablo, empezó a enseñar Pablo, porque sabía que la gente que se juntaba era gente que estaban en pacto con Dios, pues podían ser judíos, ¿verdad? Estaban en pacto con Dios, así que ya sabían por qué estaban ahí, ¿verdad? De la ciudad de Teatira era esta mujer llamada Lidia que estaba oyendo. Ella venía de Teatira, era una vendedora de telas púrpura. No era cualquier cosa. Esta mujer tenía recursos, era rica, tenía su dinero, tenía su sustento, porque la púrpura, las telas púrpuras son dinero, mucho dinero. El color púrpura no viene muy fácil naturalmente, de calidad, de la calidad que se necesita, al menos que uno lo haga como lo hacían en aquel entonces, como lo hace esta mujer en el texto. O sea que ella era una mujer que tenía recursos, pero también vemos que era una mujer que adoraba a Dios. Y el Señor le abrió su corazón a ella. El Señor le abre el corazón, le toca su mente, trata con ella, porque todos sabemos que para un hebreo hay que pensar como hebreos. ¿Se acuerdan? Que para un hebreo el corazón no es tanto el corazón ni las emociones, sino los pensamientos. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que haces por lo que crees? What do you do because of what you believe? Right? Conviction, ¿verdad? Así que Dios le tocó la convicción y ella entendió el mensaje y entendió que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Muy bien. Otra mujer judía que entendió, recibió la revelación de que Jesús era el Mesías de Israel. ¿Ok? Así que ella recibió lo que Pablo decía, versículo 15. Cuando ella y su familia se bautizaron para hacerse discípulos de su nuevo maestro, de su nuevo rabino, de su nuevo rabí. Su nuevo rabí se llama Yeshua, Jesús, ¿verdad? Lo conocemos como Jesús. Ok, su nombre es Yeshua, el término Jesús es una transliteración. Okay. Pero como estamos en este mundo, que estamos como se puede decir que estamos en dispersión, estamos en medio de las naciones, lo conocemos como Jesús, ¿verdad? Para que todos entiendan de qué estamos hablando, ¿verdad? Bueno, se bautizaron, ella y toda su familia. Ha de haber sido casada, ella no era una mujer con familia, ¿ok? Ella nos rogó, dice Lucas, Lidia, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, si piensas que yo soy aprobada al Señor, ante el Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Vengan a mi casa y quédense en ella. No queden en ella por un rato, vengan y quédense en ella, punto. Okay. Y en el lenguaje original griego nos da a entender de que quédense ahí por cuanto tiempo necesiten quedarse ahí. En otras palabras, mientras el Señor tenga uso de ustedes aquí y el Señor tenga propósito para ustedes aquí, mientras el Señor los tenga aquí, ustedes consideren esa casa como su cuartel de base. Consideren ese lugar donde van a movilizar su ministerio, toda operación que tenga que hacer. Tenés que ir allá a aquella aldea a predicar, a aquella aldea a discipular, lo que tengas que hacer. ¿Okay? Y nos persuadió a ir. Entonces ellos fueron a la casa de esta mujer en Teatira, de Lidia. Y ahí es donde vamos entrando a la siguiente situación que entran. ¿Okay? Hasta este momento no han convertido un alma más que Lidia, ¿verdad? Muy bien. Tuvieron que recorrer toda Asia. Todo Asia tuvieron que recorrer. Turquía, desde el este de Turquía, sureste de Turquía, hasta el noreste de Turquía tuvieron que ir. Todo el país tuvieron que cruzar. Y luego cruzar el charco, pum, para quedar en Filipos. Tanto por un alma. ¿Verdad? Pero esa alma tenía una familia, ¿verdad?
Pero miren a toda la gente que el Señor, ven el cursor aquí, toda la gente que el Señor les hizo que ignoraran. Y el Señor les dijo, no entres ahí y no entres allá, y no les prediques a aquellos y no le prediques a aquellos tampoco. No prediques en Bitinia, no prediques en Frigia, no prediques a las Gálatas en Galacia. Pero Señor, si los Gálatas, el mismo nombre de la región Galacia, nuestro hermano pastor y yo hemos estado tratando acerca de eso, él está estudiando, él llegó al punto que empezó a estudiar lo de los de Galacia, Galilea, los galos, está relacionado todo, es un estudio muy profundo. Estos Gálatas son descendientes de los Galileos son los que son parte de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel que fueron desterradas por su rebelión. Ahí ya estamos entrando a un tema histórico, pero que es muy pertinente, ¿ok? Porque de ahí, de Galilea, porque es lo que significa el término Galilea, Hagalil, en hebreo, Hagalil significa dar vueltas y dar vueltas en confusión, no sabiendo a dónde van, sin rumbo y sin dirección. ¿Por qué? Porque andan en desobediencia. ¿Por qué? Porque el Señor los desechó. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron oír profeta tras profeta tras profeta que el Señor les mandó. Así que el Señor dijo, muy bien, váyanse en confusión. Así que de Galilea se fueron a Galacia. Vayan la conexión entre Galilea y Galacia. En círculos, hasta allá se fueron a dar en círculos en Asia Menor. Y luego de ahí siguieron más al oeste y ahí se hizo el país de Gales, ¿verdad? Hueos. Pero antes de ahí tenemos a los galos. Eso es histórico. Galos, ven la relación entre el nombre. Los galos se les conoce hoy en días modernos como los franceses. Estos son datos históricos, lingüísticos se puede regresar en el tiempo y hacer el estudio. Eso es otro rollo, como decimos en México coloquialmente. Amén. ¿Por qué no les predicas a ellos? ¿Por qué, Señor, no quieres que le predique a los Gálatas? Son descendientes de las 10 tribus perdidas. En la carta a los Gálatas lo dice. En la carta Santiago escribe una carta a todas las tribus dispersas, a los Gálatas incluidos, ¿verdad? No, el Señor, es que hay tiempos en el que el Señor no quiere que tú le hables a alguien específicamente. Hay gente a la cual tú no le puedes ministrar. Hay gente a la cual tú no le vas a poder ministrar por la forma que tú eres, tu personalidad tal vez, yo no sé, posiblemente, porque la persona no está en la misma situación en la que tú estás y no resuena contigo, posiblemente, porque la persona simplemente no está lista para recibir lo que Dios tiene para esa persona, simplemente, porque no te puedes relacionar de una forma amplia con esa persona, así de fácil. Por eso yo no me puedo conectar con alguien con una persona con la cual tú te puedes conectar. Porque si a mí me miran, me van a juzgar de cierta forma. Va a haber algo de mí que no les llama la atención. No hay ese factor que les llame la atención, algo en mí, que podamos conectarnos. ¿Ves? Pero si tú lo haces, por alguna razón, esta persona tú le llamas la atención y se relaciona contigo. La forma que hablas, cómo piensas, cosas, a veces hasta la edad tiene mucho que ver. Mucha gente no le gusta relacionarse con otra gente que no es de su grupo de edad. Suena algo prejuicioso, y sí lo es prejuicioso, pero hoy en día estamos en muchos prejuicios. Hoy en día se nos pegan los prejuicios del mundo allá afuera, lo queramos o no, para bien o para mal. Desafortunadamente muchas veces es para mal. Amén. ¿Ven por qué? ¿Por qué no pudieron ministrar a esta gente? Amén.
Y vemos que sucedió que mientras iban a al lugar de oración, ¿ok?, salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Estaban en Filipos, estaban con Lidia, perdón, ya se habían ido a Tiatira, con Lidia, perdón. Y esta mujer, esta esclava, estaba bajo servitud de dueños que por su adivinación esta mujer podía sacar feria de la gente, porque la gente quería saber el futuro. La gente quiere saber el futuro. Muéstrame qué va a hacer conmigo, qué va a ser de mi futuro, qué va a ser de mi fortuna, entre comillas, ¿verdad? Así que sacan feria, mucho dinero, ¿verdad? Así que había gente que la gente que la compró para sus servicios, la tenían ahí, les daba mucho dinero porque ellos eran sus managers, como quien dice, su gerente, y ellos la manipulaban y la hacían que trabajara de esa forma, trabajar entre comillas. Así que esta mujer siguió a Pablo y a nosotros, acuérdense que Lucas se incluye, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y es cierto, verdad dijo una verdad, es cierto, pero no lo estaba diciendo de parte de Dios, no lo estaba diciendo porque Dios se lo había inspirado, porque Dios se lo había dado por medio de su Santo Espíritu, no. Era porque los espíritus que la atormentaban a ella quisieron molestar, ¿verdad? Y Dios se lo permitió, porque Dios a veces permite que el enemigo haga ciertas cosas, ¿ok? Pero el Señor lo voltea para bien, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver en esta situación. Y esto lo hacía por muchos días, estaba ahí como dicen en México, como cuchillo de madera, dando lata y lata y lata y lata y lata y lata. Estos hombres son, estos son servidores del Dios Altísimo, constantemente por muchos días. Imagínense que una persona esté ahí dando lata, diciendo lo mismo, no te deja ministrar, no te deja orar, no te deja decir lo que tienes que decir, hasta que llega el punto que Pablo se volvió al Espíritu y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. El Espíritu, ¡pum!, se fue. ¿Se acuerdan que el enemigo va a traer cosas en contra tuya? Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, porque se fue el espíritu adivinador, se fueron esas influencias demoníacas de la mujer, así que esa mujer, porque fue liberada de esos espíritus, de esos demonios, ya no podía adivinar, ya no podía decir el futuro a la gente, ¿verdad? Ya no podían sacarle feria a esta muchacha, ¿verdad? Se les fue la esperanza de su ganancia, y por eso tomaron a Pedro y a Silas, ¿ok? Se escapó Lucas, de seguro. Se escapó Lucas, por ahí se escurrió, ¿verdad? Y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y ahí vamos a parar. Veamos lo que sucede. A veces el Señor te va a hacer andar una gran distancia, como lo hizo en este caso. Pero en nuestros días no es tanto una distancia que el Señor te va a hacer andar, sino un tiempo que el Señor te va a hacer esperar. Tal vez no sea una gran distancia que andes, pero va a ser un gran tiempo que tal vez tengas que esperar. ¿Ok? Porque el Señor te tiene para un propósito específico. A Pablo y a los que lo siguieron, no era para ellos predicarle a los frigios ni a los gálatas en ese momento, ni a la gente en Bitinia. Por eso el Señor no les permitió que hablaran con ellos. Hay gente a la cual tú no vas a poder tocar, pero tu vecino sí. Hay gente a la cual tú no les puedes ministrar, pero tu hermano o tu hermana sí. Es por eso que es necesario, grandemente necesario, que tú alcances a la persona que tú puedes alcanzar. Y que tu hermano y tu hermana estén disponibles al Señor para que ellos puedan alcanzar a la persona que tú no puedes alcanzar.
Porque el hermano pastor no puede alcanzar a todos. Su servidor no puede alcanzar a todos. Nuestro hermano aquí, Fernando, no puede alcanzar a todos, pero él puede alcanzar a alguien que yo no puedo alcanzar. Y así cada uno de ustedes tiene que alcanzar a las personas que los demás no podemos alcanzar. Porque de ellos depende la salvación de ellos. De ellos depende que ellos tengan la oportunidad de decidir seguir el propósito de Dios para sus vidas, la salvación, o decidir una eternidad sin la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguiremos con este capítulo. Gloria a Dios. Dáselo fuerte al Señor. Amén.